nos dice la palabra de Dios en Efesios 1. Yo lo tenía por aquí abierto. Efesios 1:3, como para introducirnos al mensaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su ¿qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En la semana anterior conmemoramos una semana muy importante en el mundo cristiano, y es la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con gran regocijo y esperanza en nosotros los cristianos, pudimos recordar ese gran acontecimiento. Hace 8 días el pastor nos habló un poquito sobre esas bendiciones, la bendición, la mayor bendición que tenemos con la vida, muerte y la resurrección de Jesús. Y es que la mayor bendición, además de que recibimos la presencia de su Espíritu Santo, es poder tener a Dios en nuestras vidas, tener a Dios en nuestros corazones, ¿cierto? Que nosotros seamos esa morada de Dios. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? La obra de Cristo en la cruz del Calvario también trae una gran bendición. Porque acabamos de leer aquí en el versículo 7 que en quien tenemos redención de su ¿qué? Por su sangre, ¿el qué? El perdón. ¿El perdón de qué? De pecados, hermanos. Una gran bendición, es una dicha, ¿sí? El ser perdonados. Es una gran dicha el ser perdonados. Y quiero que de pronto en esta mañana podamos reflexionar un poquito sobre esos beneficios, o podemos decirle la gran bendición. El tema que le he colocado a este mensaje es la gran bendición del pecado perdonado, ¿sí? Porque es que nosotros a veces se nos olvida, y aunque lo decimos, a veces nos olvidamos y no hemos alcanzado a dimensionar esos grandes beneficios que Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Y vamos a detenernos a reflexionar en esta mañana en el Salmo 32. Allí vamos a estar en ese Salmo 32. Dios nos manda a vivir un estilo de vida que a Él le agrade, mis hermanos. No es solamente, como yo le decía a ustedes, no, es que saber, el conocer, ¿sí? A veces sabemos, tenemos el conocimiento, pero nos hace falta el hacer y el ser.
Y en muchas ocasiones se nos ha llamado la atención porque a veces no evidenciamos lo que decimos ser, ¿sí? Y decimos, Cristo murió por nuestros pecados. Por ejemplo, hace 8 días celebrábamos la resurrección de Cristo. Decimos, Cristo vive, ¿sí? Cristo venció la muerte, pero en nuestro estilo de vida y nuestras actitudes no se ve eso. A veces no reflejamos ese gozo, esa libertad. Yo creo que nosotros los cristianos deberíamos ser los hombres y las mujeres más felices de la tierra, ¿cierto? Con solo dimensionar, aceptar, reconocer la gran obra de Jesús por nosotros. Con solo saber que en Cristo usted y yo tenemos esperanza. Y deberíamos ser las personas más felices de la tierra. Pero a veces nuestros rostros, nuestros gestos y la forma como reaccionamos frente a las diferentes situaciones de nuestras vidas, entonces demuestran lo contrario. Demuestran lo contrario. De pronto usted ya ha conocido este texto. Algunos que les encanta memorizar los salmos se lo saben. Pero vamos a detenernos cuidadosamente en cada uno de estos versículos. Y si el tiempo no nos alcanza, porque ya van a ser las 9, lo invito para que usted en su casa también lo haga. Que en su casa usted pueda sacar ese tiempo para escudriñar este texto, este pasaje. Dice en Salmos 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegrados, oh Jehová, y gozados justos. Alegrados en Jehová y gozados justos. Y cantad, ¿con qué? Con júbilo, todos vosotros, los de recto corazón. Gloria a Dios. El salmista David, a quien se le atribuye este salmo, en respuesta a todos sabemos lo que le sucedió, y en el Salmo 51 es el contexto de este Salmo 32. David había pecado contra Dios. David había tomado la mujer que no era su mujer, ¿sí? Mujer ajena, había pecado contra Dios y había cometido una serie de faltas.
Y después de haber querido ocultar su pecado, Dios lo confrontó a través de un profeta y él pudo reconocer su condición. Y es él en el Salmo 51, donde él allí se confiesa, pide perdón y David le había prometido a Dios que él contaría sus misericordias. Entonces, este Salmo 32 es como esa respuesta a lo que Dios había hecho con David. ¿Sí? Hermanos, para usted vivir esa vida, él decidió, dijo, bueno, yo estoy pecando, pero voy a empezar a vivir al estilo como le agrada a Dios. ¿Sí? Voy a vivir como Dios quiere. Voy a vivir al más y voy a vivir en plenitud. Y eso Dios quiere con cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿qué hacer, hermano? ¿O cómo vivir al estilo que Dios quiere? Pues es importante que entendamos esas razones que nos llevan a beneficiarnos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, o cómo vivir esa vida cristiana que Dios quiere. Entonces, en primer lugar, para los que toman nota, antes de mirar esos beneficios, quisiera ver esa parte, qué hacer para alcanzar esas bendiciones o esos beneficios. En primer lugar, es viviendo bajo la conciencia del pecado en nuestros miembros. Dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Hermanos, usted y yo somos pecadores. El salmista aquí nombra, recuerden que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. El salmista aquí identifica el pecado como, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿le llama? Transgresión, ¿sí? Ha sido perdonado. Pero también le llama pecado y también le llama iniquidad. En el versículo 2 aparece, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Tres formas de escribir el pecado: transgresión, pecado e iniquidad. ¿Sí? Usted y yo, ¿sí? No solamente no solamente reconocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino que también es que usted y yo seamos conscientes del pecado en nuestros miembros. Por naturaleza somos pecadores, hermano, por cuantos todos pecamos. En nosotros hay un deseo siempre de hacer el mal. En nosotros siempre hay un deseo de no agradar a Dios, sino que es una lucha, ¿cierto?, entre la carne y el espíritu. Constantemente estamos en esa lucha. Usted no puede olvidar eso. Cuando nosotros andaremos por las nubes, cuando nuestros cuerpos sean transformados, diría yo, ¿cierto? Pero mientras estemos en esta, tenemos debilidades, tenemos flaquezas. Y el salmista David sabía eso. Por eso dice la palabra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No porque él no hubiese pecado, porque él conocía y reconocía su condición de humano y que constantemente iba a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Pero él, cuando venía ante Dios, venía con un corazón sincero, por su sinceridad y transparencia. Ojo, esto no me da licencia para estar pecando, ¿no? Aclaro. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, en el Salmo 51 aparece esa verdad, ahí en el Salmo 51, 3.
Contra ti amén, mire, he sido formado. ¿Sí? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está como siempre delante de mí. ¿Ya? Esa es nuestra condición de pecadores. Hermanos, pero para continuar, además de no solamente tomar esa conciencia de esos pecados que están en nuestros miembros, en segundo lugar, es importante que usted y yo nos arrepintamos, ¿sí? Nos arrepintamos y confesemos cada vez que usted falla. ¿Ya? Es cierto, somos pecadores, somos conscientes de eso, pero también fallamos, ¿ya? Y allí en el versículo, en el Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y eso es lo que pasa, lo que le pasó a David cuando pecó contra Dios. Cuando pecó contra Dios, entonces, él no le empezó a ir bien. Y no es solamente es que usted, ay, yo soy pecador, ay, pequé. No solamente es que usted sepa eso, no solamente es que usted tenga remordimiento, sentimiento de culpa. También es necesario que usted y yo nos arrepintamos, confesemos al Señor nuestros pecados y si es necesario pedirle perdón a Dios, pero también a mi prójimo, mis hermanos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no confesamos nuestros pecados? ¿Cuáles serían las consecuencias? Allí lo dice en el versículo 13. ¿Qué dice? Consecuencia número 1, hay unas enfermedades físicas. ¿Sí? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice Luis? ¿Qué? Versículo 3. Estoy en el 3. ¿Por qué entonces las enfermedades en nuestro cuerpo? Ahora, en estos días alguien me decía, pero es que no podemos decir que todas las personas que están enfermas porque están en pecado. Pero en las reflexiones que hemos venido trayendo los días sábados, muchas cosas son por nuestros estilos de vida, ¿cierto? Las consecuencias de que usted sufra de diabetes es porque de pronto consume mucho dulce. Las consecuencias porque se le altera a usted la presión, puede ser que usted consume muchos carbohidratos, muchas grasas, porque vive una vida de sedentarismo. La consecuencia de usted sufrir de sobrepeso puede ser que usted no lleva una vida, una dieta balanceada, ¿cierto? Entonces, algunas cosas son productos de nuestra desobediencia. Algunas enfermedades son productos de nuestra desobediencia. Porque no somos conscientes de la manera como nos cuidamos nuestro cuerpo.
Entonces nos excedemos en todo, descansamos poco. ¿Ya? Entonces, el salmista David aquí empezó a experimentar una vejez prematura. ¿Sí? Catalino. Le olía todo Catalino. Y a veces ay Dios mío, yo tan joven, ¿por qué con tanto ayayáis? Y uno ve personas tan longevas y edad, y ya adulta, y tan dinámicos, pero ahora ¿qué pasa con los de 30 para abajo? Una quejadera, todo les duele. ¿Sí? Cuando no confesamos nuestros pecados, hay alteraciones en los órganos y sistemas. Cuando no confesamos nuestros pecados, hay un estrés emocional. Porque el solo hecho de saber de que usted no está bien delante de Dios, dígame, ¿quién puede andar bien? Solamente saber de que usted salió aquí, lo atropelló una moto, un carro, se muere, usted ya sabe para dónde se va. El solo hecho de que usted hay personas que ni duermen, no sé, los que han tenido la oportunidad de experimentar lo que es estar alejados de Dios, que han sido cristianos y se han alejado de Dios por un tiempo. Alguien decía, preferimos tener, en un comentario decía, es mejor tener todas las torturas que estar con esa tortura del sentimiento de culpa. Y eso es lo que padecía David. Ese sentimiento de culpa en todo momento, enfermedades, ansiedad. Pero miren, no solamente la consecuencia por no confesar el pecado es la enfermedad física, también hay una enfermedad espiritual. Dice allí en el versículo 3, en mi gemir todo el tiempo. Dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuán dura cosa es caer en las manos del Señor. Bien, cuando sus manos nos levantan, pero cuando usted empieza a sentir el trato de Dios por su desobediencia, ay, 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 dice, ¿no? El Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se apaga. Es que no solamente estoy en pecado, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Tú estás dándote cuenta en las condiciones en que estás, no haces caso omiso. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Pues, hoy te dijo, mañana va a haber un momento que se va a contristar, se va a apagar. Hermanos, y cuando estamos en esa enfermedad, y venimos de la enfermedad y nos vamos agravando, ¿qué le pasa al enfermo cuando se agrava demasiado? Decimos que queda como, ¿en qué? En coma, y lo llevan ¿para dónde? Sí, cuidados intensivos, hermanos. ¿Sí? Cuidados intensivos. Y así habemos muchos en cuidados intensivos por un pecado no confesado. Y así estaba el salmista, por un pecado no confesado, por un estado que no quería reconocer. ¿Cuántas áreas en su vida están así? En cuidados intensivos. Por eso es importante la confesión. Porque recuerden que la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres, mis hermanos. Es la verdad la que nos hace libres. Por eso usted y yo debemos tomar conciencia de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nos ofrece el perdón, sí, nos ofrece el perdón, pero ¿estás viviendo con ese beneficio del perdón?
¿O todavía estamos cargando con el sentimiento de culpa? Entonces eso no nos deja avanzar, no nos deja progresar en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio. Hermanos, otras consecuencias por no confesar nuestro pecado, además de esas enfermedades físicas, dije una enfermedad física, dos, ¿cuál fue? La enfermedad espiritual, podríamos decir la muerte espiritual. Y otras realidades como la escasez, ¿sí? Además que se afectan las relaciones. Cuando tenemos un estado emocional de estrés, nos vemos personas sensibles, ya nos irritamos con frecuencia, estamos agrediendo, estamos buscando culpables de nuestra situación. Pero también hay escasez económica, podríamos decir. Dice el Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué? Ay, vea, no lo sabemos. Entonces, váyase con ese hoy. Vayámonos con ese versículo hoy. ¿Usted quiere ser próspero espiritualmente? ¿Usted quiere ser próspero en todas las áreas de su vida? No encubra su pecado, así de sencillo. La Biblia lo dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ya, no prosperará. Pero continuemos allí en ese texto de Salmos 32. ¿Qué pasa cuando usted confiesa su pecado? Mire, dice el 5, mi pecado te declararé. Y no, mi pecado te declaré, si lo confesó, y no encubrí mi iniquidad, arrepentimiento, reconoció. Dice, dije, confesaré, reconoció mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El perdón, hermanos. Es la palabra de Dios que está hablando, yo no, es lo que dice la palabra, ¿sí? 1, reconoció. 2, confesó. Y 3, obtuvo el perdón. Lo que dice el hermano. Entonces, ¿por qué vivir en esclavitud? ¿Por qué continuar bajo el yugo de Satanás, del pecado? David tuvo que entender esto. La gran magnitud de la misericordia, el favor de Dios, la compasión y el perdón que Cristo nos ofrece. En este caso, ya es trayéndolo a nosotros. Y que solamente con reconocer, con arrepentirse de corazón, con volverse a Dios, con confesar sus pecados y obtener el perdón. Y obtener el perdón, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, es bienaventurado, dice el versículo 1, es bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto, aquel cuyo pecado ha sido expiado. ¿Ves? Si tú me tienes allí una imagencita que te mandé. Miren, yo estaba hablando, me puse a investigar un poquito sobre, bueno, cómo era la expiación, aunque pues quería como traerles esta imagen para que ustedes observaran. ¿Cómo era la expiación allí en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan, cierto, mis hermanos? Según Levítico 16, nos habla un poquito sobre eso. Cuando alguien pecaba, lo que debía hacer, traía ese cordero sin mancha y lo traía ante el sacerdote.
El animalito era degollado, tomaba su mano y esa sangre rociada hacía que la persona fuese expiada. Pero, ¿qué pasa en la expiación de Cristo? Mire, dice que Cristo se presentó como ¿qué? Como ese cordero, y allí en 1 de Pedro 3:18. Asimismo, Cristo padeció ¿cuántas veces? Una sola vez. En el Antiguo Testamento, cada vez que alguien pecaba, tenía que estar llevando animalitos para poderlos matar y expiar sus pecados. Pero Cristo, y lo cantamos ahora, se presenta como ese cordero. Como ese cordero sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? Para morir una sola vez. Por los pecados, por mi pecado, por su pecado, una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? Ante Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, para vivificado en espíritu. ¿Sí? Pero vivificados ¿en qué? En espíritu. Hermanos, dice la palabra de Dios, y lo recordamos la semana anterior, cuando Cristo murió, dice que el velo se rasgó en dos. Esta semana escuchaba algo sobre eso, una enseñanza. Yo antes, cuando escuchaba la palabra velo, pues inmediatamente me imaginaba una tela muy delgada, porque velo para mí es una tela delgada. No sé ustedes qué concepto tenga de velo. Transparente, pero les digo que no. El velo del templo no era cualquier tela, que era algo tan grueso, tan fuerte, que ni un ejército de caballos lo podían romper. Para poder entrar al lugar santísimo, no entraba cualquiera. Recuerden que el sacerdote debía que hacer un proceso de purificación para poder entrar allí. Pero cuando Cristo muere, ese velo tan grueso, eso que nos separaba de Dios, ese pecado que nos apartaba de Dios, que allí está la imagen, entonces Él nos da el acceso, nos da la entrada, ¿sí? Para que nosotros, como dice la palabra, en suma confianza podamos entrar a ese lugar santísimo. Cristo se presenta como el mediador entre Dios y los hombres. Eso hace Cristo mediante su muerte. Gloria a Dios. Eso hace Cristo, mis hermanos. Cristo nuestro Cordero, aleluya. Cristo nuestro Cordero inmolado. Cristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Cristo nuestro Salvador. Hermanos, usted y yo somos bienaventurados. ¿Y sabe qué significa bienaventurados? ¿Qué significa bienaventurado, hermano? Ustedes saben más que yo. ¿Cómo? Doblemente feliz, dichoso, feliz. Hermano, ¿usted es feliz? Usted está, porque eso yo dice, nosotros deberíamos ser los hombres y las mujeres más felices de la tierra. E inicia el salmista, bienaventurado. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, hermanos. Que usted y yo podamos realmente experimentar eso en nosotros, esa dicha. Cuando usted, dice la Biblia, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué hizo Cristo por nosotros, mis hermanos? Nos rescató. Cristo nos rescató. Y nos trajo ante Dios, nos dio la oportunidad de podernos acercarnos ante el Padre. Usted y yo, mis hermanos. Hermanos, esas son una de esas bendiciones. Pero recuerden, hay unas condiciones para esas bendiciones. La número 1, ya le dije, ¿cuál es?
viviendo bajo la conciencia de que usted y yo somos pecadores. La número 2, arrepintiéndose y confesando el pecado. Y la número 3, fortaleciéndose en Dios, buscando su ayuda. ¿Sí? Necesitamos, no solamente es, bueno, Cristo me perdonó, soy cristiano. ¿Qué sigue? Debemos permanecer allí, en obediencia, como lo hablábamos en la semana anterior. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo, que ya hablamos de las disciplinas espirituales, que ya se han estado mencionando, ¿cierto? Entonces, vamos a fortalecernos en el Señor, vamos a buscarlo a través del ayuno, a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Usted necesita crecer, mi hermano. El congregarse con otros, usted necesita crecer. Necesitamos crecer. Pero también nosotros necesitamos buscar ese consejo y la instrucción de Dios, que lo hace a través de ¿qué? De su palabra. ¿Qué mayor consejo y qué mayor profecía usted dónde lo va a encontrar? Allí. Hay personas que si no le dan una profecía no se mueve, que si no le hablan en el oído no se mueve. Y uno ha visitado iglesias así, ¿no? Que hacen la fila para que le hablen en el oído. Entonces lo que le diga el profeta en el oído, entonces eso sale corriendo a hacer. La mejor profecía está aquí. Aquí encontramos, aquí está revelada su voluntad. Aquí está revelado sus propósitos. El propósito de Dios para su vida y para mi vida. Está aquí, hermanos. Están aquí. Por eso debemos vivir en la confianza del amor de Dios, para que su palabra tenga cumplimiento en nosotros. Esas son las condiciones. Ahora volvamos a esas bendiciones. Cuando usted vive y cuando yo vivo bajo esas condiciones, entonces voy a experimentar esas bendiciones. Voy a experimentar esos beneficios. Vamos a evidenciar el perdón de Dios. ¿Sí? Y es, número 1, ya lo dije, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque su pecado ha sido perdonado. Número 2, también es bienaventurado porque no solamente su pecado es perdonado, sino que su falta es perdonada. Dice Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Ay, ese es mi versículo favorito. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y para limpiarnos. Necesitamos ser limpios. Ya me quitó la imagen ya. ¿Sí? En Cristo Jesús, por su sangre, usted y yo fuimos limpios. Fuimos limpios. Entonces, fuimos limpiados. Otra bendición es que podemos experimentar, hermanos, esa protección de Dios. Dice el versículo 6, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hermano, usted y yo se puede acercar confiadamente al trono de la gracia cuando usted ha sido perdonado y sus oraciones son escuchadas y sus oraciones no tienen estorbo, como le dice la Biblia. Hay estorbo, dice, sus pecados han hecho estorbo entre usted y yo, pero en Cristo Jesús, mediante su obra en la cruz, nosotros y al haber obtenido el perdón de nuestros pecados, nuestras oraciones son ¿qué? Escuchadas. Ahí dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Esa comunión con Dios es restaurada, porque como lo dije ahora,
el velo ha sido rasgado, hermanos. También podemos encontrar refugio en Dios. Dice el 7, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Podemos también tener esa dirección de Dios. Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El día jueves hablamos del señorío de Cristo. ¿Recuerdan los que estuvieron el jueves? El señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Ya? Y cuando usted y yo cuando evidenciamos o la forma en cómo mostramos esa vida que agrada a Dios, es que usted es una persona que vive bajo su señorío. Porque ya lo hemos dicho, no le podemos decir Señor a alguien a quien no le hacemos caso, a alguien a quien no obedecemos. Y el jueves con el pastor pudimos ver por qué Dios es Señor, las implicaciones de ese señorío. ¿Recuerdan? ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes? Díganme en uno, los que estuvieron. Porque es nuestro creador, porque Él es Dios. Todo lo que vimos. Hermanos, podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Podrán entender el propósito de Dios para su vida. Pero también usted y yo, su casa, será rodeado de la misericordia y el favor de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Busca a Dios, vive la vida que agrada a Dios. Y esa bendición no solamente te alcanzará a ti, sino que también te alcanzarán a los tuyos. Y la palabra de Dios lo dice, mis hermanos. Hermanos, también otro beneficio es que en el versículo 7, ya lo vimos, el cántico de liberación, versículo 7, versículo B. Con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, la pregunta es, ¿será que la persona que está atada en sus pecados es perdonada, experimentará liberación? Causa y efecto real, ¿sí o no? Ah, sí, pero ya lo hizo. ¿Qué debe experimentar? Debe experimentar la libertad. Si el Hijo os libertare, ay, se nos olvida, ¿por qué lo dudamos, hermano? Somos libres. Somos libres y estamos llamados a vivir en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces eso hizo el salmista. Señor me perdonó, el Señor confesó su pecado, reconoció su pecado, confesó su pecado, recibió el perdón, ahora viva en libertad. Viva en esa libertad con que Cristo le hizo libre. Y mire, me fascina como dice cánticos de libertad. Eso ahora no quiere decir que ande cada ratico con la payasada o con, ¿sí? Eso no quiere decir eso, ¿ya? O escandaloso como la hermana Magali, no. Cada uno experimenta su alegría y su gozo de diferentes formas. Pero a veces nosotros no mostramos eso. Vivimos, el pastor a veces nos dice, uy no, viven como que pasa alguien y yo no entro allí, al velorio, ¿ya? Y eso no quiere decir que seamos escandalosos y ruidosos. ¿Sí, hermanos? Entonces,
Vivimos en libertad, otro beneficio, hay alegría, hay paz, hay gozo, hermanos. Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición usted acostarse y dormir tranquilo. No es que mantenga experimentando pesadillas que lo está llevando el diablo, que me están jalando, que me estoy yendo para el infierno, porque no hay paz en usted, porque hay sentimiento de culpa que le arrasa. ¿Ya? Hermano, es que este salmo es tan profundo y hay muchas cosas más para decir. Lo invito a que usted en su casa lo estudie y Dios le mostrará otras cosas más. ¿Sí? Hermanos, este salmo nos invita al pueblo de Dios a recordar y a responder a esas razones por las cuales vivir agradecidos con la obra de Cristo en la cruz. Hermano, recuerde que somos bienaventurados porque hemos sido perdonados. Somos bienaventurados porque Dios nos ha redimido de la culpa. Somos bienaventurados porque Dios nos ha hecho libres de toda hipocresía, de todo estrés, de todo dolor, de toda enfermedad. ¿Sí? Somos bienaventurados porque contamos con esa protección divina y también con la guía del Señor. Allí donde usted está, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por la obra de Él en la cruz del Calvario. Porque si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Recordemos allí donde usted está que hablamos de unos beneficios y se los acabo de mencionar una vez más. Pero recuerden que para disfrutar de esos beneficios hay unas condiciones. Chévere lo que Cristo hizo por mí, pero recuerden, hay unas condiciones. Hay unas condiciones. Y es que empecemos a vivir bajo esa conciencia de que usted y yo somos pecadores. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos habla. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos exhorta. Porque es tu palabra la que nos motiva. Gracias porque es tu palabra la que nos exhorta. Gracias porque es tu palabra la que nos muestra, la que nos guía. Gracias porque es tu palabra la que nos recuerda nuestra condición como pecadores, nuestra condición como humanos. Gracias, Señor. Yo le quiero invitar ahí, hermano, que si el Espíritu Santo de Dios empieza a traer convicción a tu vida, recuerda, es el Espíritu Santo de Dios que convence de pecado. No soy yo, es el Espíritu Santo de Dios quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos redarguye. Y tal vez hay una situación en tu vida, hay una condición en tu vida por la cual hace tiempo estás luchando, por la cual hace tiempo estás peleando. No sé qué área en tu vida, pero Dios lo sabe. Y es necesario que no solamente lo consideres, sino que también lo reconozcas y lo confieses ante el Señor. Porque solamente cuando confesamos a Cristo podemos experimentar el perdón y la liberación. Allí donde usted está, le pido que abra su boca, que lo confiese, así como lo hizo el salmista, así como lo hizo David. Dijo: Señor, mi pecado te declararé, mi pecado te declaré.
No oculté nada, no encubrí nada. Recuerde, hermano y hermana, usted y yo ante Dios estamos desnudos. Dios nos conoce por dentro y Dios nos conoce por fuera. Él conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, las intenciones de nuestra mente, lo que usted y yo estamos maquinando en estos momentos. Él nos conoce tal y cual como nosotros somos. Y si el Espíritu Santo de Dios empieza a mostrarte, tú debes empezar a confesarle a Él. A confesarle a Él esa condición, ese pecado, esa relación que no está siendo sana delante de Él, esa actitud negativa que está contristando al Espíritu Santo de Dios, que constantemente lo contrista, que constantemente lo apagas cada vez que tienes esa postura, cada vez que haces eso que a Él no le agrada, cada vez que no resiste, sino que constantemente está siendo esclavo, está cayendo con frecuencia. Eres débil ante esa situación. Recuerda que cuando abrimos las puertas al pecado, dice la Biblia que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y usted y yo necesitamos ser libres una vez más. Recuerda lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Recuerda que Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Visualiza a Cristo allí donde estás. Visualiza la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Visualiza la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Y dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy, oh Dios, Padre. Oh Dios, reconozco mi estado. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecadora, Señor. Reconozco, Señor, que mis pensamientos y mis actitudes delante de ti no son los correctos, Padre Santo. Reconozco, Espíritu Santo de Dios, que te he contristado. Reconozco, Espíritu Santo de Dios, que te he ignorado. Reconozco, Espíritu Santo de Dios, que no he sido sincera delante de ti, delante de Dios. Reconozco, Espíritu Santo de Dios, mi condición. Hazme libre, Señor. Hoy nos apropiamos de la sangre de Jesús. Apropiate, hermano y hermana, de la obra de Cristo. La sangre de Jesús nos limpia. La sangre de Jesús nos hace libres. La sangre de Jesús nos purifica. La sangre de Jesús nos santifica. Aleluya. La sangre de Jesús rompe el pecado, rompe las cadenas que nos atan, las cadenas de iniquidad, las cadenas de maldad. En el nombre de Jesús, ese pecado generacional se rompe ahora en el nombre de Jesús. Ese pecado que es repetitivo en nuestras familias, esas malas actitudes, en el nombre de Jesús se rompen ahora. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, tu libertad, oh Dios. Declaramos la limpieza tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque yo soy bienaventurada. Gracias, Señor, porque mis hermanos son bienaventurados. Gracias, aleluya, porque, oh Dios, en ti tenemos el perdón de pecados. Gracias porque en ti somos libres. Gracias, Señor, porque todo obstáculo, Señor, que nos impide acercarnos ante el Padre, hoy es quitado a través de la obra redentora de Jesús. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, mi Rey. Porque si el Hijo libertare, mis hermanos,
seréis verdaderamente libres.